Durante décadas, mientras el mundo miraba hacia otro lado, un hombre bajito, casi invisible para la mayoría, levantó uno de los imperios criminales más violentos y millonarios de la historia reciente. Desde los cerros polvorientos de Sinaloa hasta los rascacielos de Nueva York, su nombre se convirtió en sinónimo de túneles, cargamentos de cocaína y fugas imposibles. Esta es la historia de cómo Joaquín El Chapo Guzmán pasó de ser un niño campesino sin futuro a liderar el cártel de Sinaloa, desafiar a dos países al mismo tiempo y terminar encerrado de por vida en la prisión más dura de Estados Unidos. Todo comienza en la Sierra de Sinaloa, en un pequeño poblado llamado La Tuna, en el municipio de Badiraguato. Es una región donde el Estado casi no existe y donde desde hace décadas el negocio de la amapola y la marihuana fue la única industria real. Allí, en abril de 1957, nació Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, en una familia pobre dedicada a la agricultura y, según distintas versiones, también al cultivo de enervantes. No había fábricas, no había alternativas, no había futuro distinto al campo y a la violencia que siempre rondaba las montañas. En ese paisaje aislado dominado por caciques, pistoleros y sembradíos ilegales, se fue formando el carácter del hombre que años más tarde sería el capo más buscado del planeta. De niño, Joaquín creció viendo cómo la desigualdad era la regla y no la excepción. Las historias de los que se iban al negocio y regresaban con camionetas nuevas y fajos de billetes corrían de boca en boca. La escuela, cuando la hubo, duró poco. El trabajo en el campo, la necesidad de aportar algo de dinero a la casa y un padre ausente o metido en el mismo juego lo empujaron a madurar de golpe. Desde joven se dice que ya participaba en el cultivo de amapola y marihuana, aprendiendo rápido la lógica del negocio: sembrar, cuidar, cosechar y entregar a los intermediarios que luego moverían la mercancía hacia Estados Unidos. En los años 70 y principios de los 80, el mapa narco en México estaba dominado por una sola estructura: el llamado Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Ese grupo controlaba rutas, policías, jueces y políticos y necesitaba operadores confiables en la sierra. Allí es donde el joven Guzmán empieza a escalar. Primero como simple campesino, luego como encargado de coordinar cosechas y pagos. Su baja estatura le gana el apodo de El Chapo, pero su tamaño nunca fue un problema. Lo que importaba era su disciplina, su frialdad para manejar dinero y su disposición a hacer lo que fuera necesario para cumplir los pedidos de arriba. Con el tiempo, el campesino se convierte en pieza clave de la logística de la organización. Su especialidad no era disparar, sino mover droga. Aprendió a coordinar envíos por tierra, mar y aire, a sobornar a autoridades locales y a diseñar rutas alternas cuando una carretera se calentaba. En ese mundo, donde traicionar significa morir, su nombre empezó a sonar como alguien efectivo, discreto y extremadamente ambicioso. Cuando el cártel de Guadalajara se derrumba tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, se abre una guerra silenciosa por las rutas y los contactos. De esas ruinas, entre pleitos y traiciones, nacería el cártel de Sinaloa, y El Chapo se colocaría en primera fila. La construcción de su imperio no fue inmediata, pero fue constante. En los años 90, mientras México vivía crisis económicas y el aumento de la violencia, el cártel de Sinaloa se consolidaba como una federación de capos y grupos que compartían rutas y ganancias. Guzmán se hizo responsable de grandes cargamentos hacia Estados Unidos, usando desde avionetas hasta camiones con compartimentos ocultos. Su apuesta más conocida sería otra: los túneles. Aprovechando la frontera seca entre México y Estados Unidos, ordenó la construcción de pasos subterráneos que conectaban casas, bodegas y naves industriales a ambos lados de la línea, permitiendo mover toneladas de cocaína y metanfetamina sin siquiera tocar un retén.
Esa combinación de ingenio criminal y corrupción sistemática le permitió multiplicar sus ganancias y su poder. Mientras el dinero entraba a raudales, el Chapo también levantaba una estructura humana. A su alrededor se agrupaban familiares, socios, lugartenientes y sicarios. Algunos eran amigos de juventud de la sierra, otros pistoleros profesionales venidos de ciudades cercanas. Había una cadena bien definida: productores en la sierra, transportistas, encargados de bodegas, distribuidores urbanos y contactos en Estados Unidos. Por encima de todos ellos, una cúpula que incluía a figuras como Ismael El Mayo Zambada y otros capos sinaloenses. La orden era clara: quien trabajara bien tendría protección y dinero. Quien hablara de más o pretendiera pasarse de listo, desaparecía. La forma en que repartía el dinero reforzaba ese círculo de lealtad y miedo. Parte de las ganancias se usaba para pagar sueldos en efectivo a gente humilde que veía en el narco la única salida del hambre. Otra fracción iba a sobornos: policías municipales, estatales, federales, militares y funcionarios de todos los niveles. Lo que sobraba se volvía mansiones, ranchos, flotillas de camionetas blindadas, joyas, relojes de lujo, caballos pura sangre, fiestas interminables y viajes súbitos a cualquier parte del país. Al igual que otros capos, el Chapo jugaba a dos caras. Por un lado, benefactor que ayudaba a su pueblo. Por el otro, jefe de un aparato que llenaba de sangre las calles de México y Estados Unidos. El control del territorio no se mantenía solo con dinero, también se mantenía a punta de miedo. El cártel de Sinaloa libró guerras brutales contra organizaciones rivales como el cártel de Juárez, los Beltrán Leiva y más tarde el cártel de Jalisco Nueva Generación. Las cifras de muertos se contaban por miles, pero detrás de esos números había historias concretas. Emboscadas en carreteras, cuerpos colgados de puentes como advertencia, masacres en bares y centros nocturnos, policías ejecutados por negarse a colaborar o por hacerlo con el bando equivocado, secuestros, desapariciones, torturas y mensajes firmados con siglas del cártel se volvieron parte del paisaje del país. En muchas zonas, el Estado fue poco más que un espectador. Los habitantes sabían que el que realmente mandaba no era el presidente municipal ni el jefe de policía, sino el representante del cártel en turno. Se cobraban cuotas a comerciantes, transportistas y hasta autoridades locales. Quien se negaba pagaba caro. Y todo eso ocurría mientras las toneladas de droga seguían cruzando la frontera, alimentando un mercado multimillonario en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sin embargo, esa expansión también encendió las alarmas al otro lado de la frontera. Las autoridades estadounidenses empezaron a ver a El Chapo como una prioridad absoluta. Se ofrecieron recompensas millonarias por su captura y se reforzó la cooperación con México. A principios de los años 90, Guzmán ya estaba en la mira. En 1993 fue detenido por primera vez en Guatemala y extraditado a México, donde fue condenado a 20 años de prisión por narcotráfico y otros delitos. Para muchos, la historia debió terminar ahí, pero con El Chapo nada sería tan simple. Encerrado en un penal de máxima seguridad, su organización siguió funcionando. Desde dentro daba órdenes por medio de abogados, familiares y custodios corruptos. Y cuando la presión aumentó, encontró la salida que cambiaría su leyenda. En enero de 2001, sobornó a funcionarios y se fugó escondido en un carrito de lavandería. A partir de ese momento, El Chapo dejó de ser solo un capo. Se convirtió en el símbolo de la corrupción y de la incapacidad del sistema penitenciario mexicano. Durante años se movió protegido por un ejército de sicarios y por comunidades enteras que lo veían como un benefactor, que repartía dinero, construía canchas o regalaba despensas, aunque todo fuera con dinero manchado de sangre. Como fugitivo, lejos de bajar el perfil, reconstruyó y amplió su imperio. El cártel de Sinaloa se posicionó como el principal exportador de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana hacia Estados Unidos.
La organización se volvió transnacional, con operaciones en Centroamérica, Sudamérica y una red de contactos en Europa y Asia. La violencia escaló y las disputas con otros grupos convirtieron ciudades como Ciudad Juárez y Culiacán en escenarios de guerra abierta. Informes de agencias internacionales empezaron a comparar la fortuna de El Chapo con la de Pablo Escobar, y revistas financieras lo incluyeron entre las personas más poderosas del mundo, algo que él nunca presumió públicamente, pero que alimentó su mito. En febrero de 2014, después de más de una década prófugo, la suerte pareció acabarse. Un operativo conjunto de fuerzas mexicanas y agencias estadounidenses lo localizó en Mazatlán, Sinaloa. Lo capturaron en un departamento frente al mar, sin disparar un solo tiro. El gobierno mexicano celebró la detención como un triunfo histórico. El Chapo fue presentado como el trofeo máximo de la llamada guerra contra el narco. Esta vez, según prometieron las autoridades, no habría fugas, no habría corrupción, no habría espacio para el error. Lo trasladaron al penal del Altiplano otra vez con el sello de máxima seguridad. Pero la realidad se encargaría de desmentir ese discurso. En julio de 2015, el mundo volvió a escuchar el nombre de El Chapo con asombro. Las cámaras del penal lo captaron entrando a la regadera de su celda y no lo volvieron a ver. Minutos después se descubriría un túnel de más de 1,5 kilómetros de largo, con iluminación y ventilación, que conectaba directamente el baño de su celda con una bodega fuera del penal. La imagen era brutal. Si un capo podía mandar a construir una obra de esa magnitud bajo el penal más vigilado del país, ¿qué tan profundo llegaba su poder? La fuga se convirtió en humillación internacional para el gobierno mexicano y en combustible para el mito del capo intocable. Pese a esa segunda fuga, el Chapo ya no era el mismo que años atrás dominaba sin discusión. La presión internacional, las pugnas internas en el propio Cártel de Sinaloa y el surgimiento de grupos rivales como el Cártel Jalisco, Nueva Generación, lo acorralaban. La cacería se reactivó y, esta vez, México no podía permitirse otro fracaso. En enero de 2016, después de varias operaciones fallidas, marinos mexicanos lo capturaron de nuevo en Los Mochis, Sinaloa, tras un enfrentamiento. La tercera caída del capo fue el punto de no retorno. A partir de ahí, el discurso cambió. Ya no se trataba solo de capturarlo, sino de sacarlo de México. En 2017, Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos en una corte federal de Nueva York. Allí se le acusó de dirigir una empresa criminal continuada, tráfico masivo de drogas, uso de armas y lavado de dinero, entre otros delitos. El juicio, que arrancó en 2018, fue un espectáculo mediático. Testigos protegidos, exsocios, exsicarios y hasta exparejas declararon en su contra, describiendo el funcionamiento interno del cártel, las toneladas de droga movidas a través de la frontera y los millones de dólares en sobornos a funcionarios de alto nivel. Las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones, mensajes, documentos financieros y testimonios directos. En febrero de 2019, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Meses después, el juez le impuso la máxima condena posible: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales y la confiscación de más de 12,000 millones de dólares en activos vinculados a sus actividades criminales. Hoy, el Chapo cumple su condena en ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad en Colorado, considerada la más dura de Estados Unidos, diseñada para que sus internos pasen la mayor parte del tiempo completamente aislados del mundo exterior. Pero el poder de su organización no se explicaba solo por la droga. Detrás de cada cargamento había una red de empresas fachada, ranchos, inmobiliarias, gasolineras y negocios aparentemente legales que servían para lavar dinero. Terrenos en zonas rurales y urbanas, casas de lujo y desarrollos inmobiliarios eran comprados a nombre de familiares, socios o prestanombres. Restaurantes, bares, centros nocturnos y hasta clínicas y colegios privados podían operar con capital de origen ilícito.
Esa estrategia de camuflar el dinero en la economía formal le permitió al cártel influir en la vida cotidiana de miles de personas que quizá nunca supieron que su empleo o su negocio dependía del dinero de la droga. En el plano personal, el Chapo construyó una familia amplia y compleja. Se casó varias veces, tuvo hijos con distintas mujeres y muchos de ellos terminaron involucrados en el negocio. Sus hijos, conocidos como los Chapitos, heredaron parte de sus contactos y de sus estructuras, convirtiéndose en actores de peso dentro del mapa criminal. Algunos fueron asesinados, otros capturados y extraditados. Otros siguen siendo señalados como líderes de facciones internas del cártel de Sinaloa. Mientras el padre enfrenta el resto de su vida en una celda, su apellido continúa apareciendo en investigaciones. Acusaciones y guerras internas que mantienen a varias regiones de México atrapadas en la violencia. Hoy, la situación del clan Guzmán es un reflejo de un problema mucho más grande. El encarcelamiento de una figura como el Chapo no significó el fin del narcotráfico, ni en México ni en Estados Unidos. Las rutas se redistribuyeron, otros grupos crecieron y muchas de las estructuras que él ayudó a construir se adaptaron para seguir operando. La demanda de drogas permanece, las armas siguen fluyendo y la corrupción continúa abriendo puertas. Cambian los nombres de los capos, cambian los apodos, pero la lógica del negocio sigue siendo la misma: violencia, miedo y dinero fácil en un contexto de pobreza, impunidad y ausencia del Estado en grandes regiones. La historia de Joaquín Guzmán Loera no es la de un héroe ni la de un Robin Hood moderno, aunque algunos corridos y relatos traten de pintarlo así. Es la historia de un hombre que supo explotar al máximo un sistema roto, que convirtió la miseria de su lugar de origen en la base de una multinacional del crimen, y que dejó a su paso miles de muertos, familias destruidas y comunidades enteras marcadas por la guerra. Su caída, su extradición y su condena muestran que el Estado puede, eventualmente, alcanzar incluso a los criminales más poderosos. Pero también dejan una pregunta incómoda en el aire. ¿Cuántos chapos más se están formando ahora mismo en esos mismos pueblos olvidados, viendo que el negocio de la droga sigue siendo la única promesa de ascenso rápido? Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que, aún desde la celda donde está encerrado de por vida, el Chapo sigue moviendo hilos a través de sus hijos y socios? ¿Piensas que clanes como el suyo todavía tienen el mismo poder? ¿O fueron reemplazados por nuevas generaciones aún más violentas? Déjame tu opinión en los comentarios. Dime qué otros personajes del mundo del crimen organizado te gustaría que analizáramos en este canal. Y no olvides suscribirte a Cerebro Criminal para seguir entendiendo cómo funcionan, cómo crecen y cómo caen los imperios del narco.